Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47. Dice así palabra del Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto lo dijo Jesús a un grupo de personas que decían ser hombres de fe. Un grupo de gente que se decían ser hijos de Abraham. Era gente llamada del pueblo de Dios. Eran judíos. Pero Jesús está ahí ante ellos para reprocharles ciertas actitudes. No consiste en decir, no es suficiente con decir que soy hijo de Dios. Y aquellos decían, es que nosotros somos hijos de Dios, somos de descendencia directa de Abraham, somos hombres de fe. Jesús les dice, si fueran hijos de Dios, si fueran descendientes de Abraham, me amarían, pero quieren matarme. Era gente que decía ser del pueblo de Dios, pero no amaban a Jesús y no lo oían. Ante esto, Jesús les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ya lo decíamos anteriormente, el oír palabra de Dios es un asunto del espíritu, no de los oídos físicos. Porque como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, debería escuchar. Pero no todos escuchan palabra de Dios, aunque la oigan. Hoy en día, como en todos los tiempos, la palabra de Dios no gusta al oído humano. Dice la Biblia que la palabra de Dios es dura y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando no se tiene la palabra de Dios, tampoco es tan atractiva la presencia de Dios. Isaías, estando en una situación de pecado y teniendo labios inmundos, como lo declara, se da cuenta que está ante la presencia de Dios y no le da gusto. En la iglesia hoy se dice, goces hermano porque el Señor está aquí. A Isaías no le causó gozo, porque soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero qué importante es cuando se oye la palabra de Dios. Esta es una evidencia de que es hijo de Dios, así lo dijo Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aunque no todos oyen la palabra de Dios, a todos la palabra de Dios ofrece la solución para todos los problemas de la vida. Es como una luz que alumbra en la oscuridad. Lo decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo responde el ser humano a la palabra de Dios? Lo podemos ver a través de la Escritura Sagrada, a través de la Biblia, desde la creación.
los patriarcas, los profetas, cómo se movían en fe algunos hombres de Dios para oír directamente de Dios la palabra de Él. En los tiempos de Jesús y sus discípulos, la palabra de Dios se expresaba directamente por Dios a través de los labios de Jesús. Pero no era tan atractiva como se presenta ahora en los templos. No hablaba lo que el oído humano quería oír. Por esto leemos una palabra de Dios que era muy dura, de tal manera que muchos se alejaban. De todos aquellos que se acercaban, que se amontonaban para oír a Jesús, se alejaban para no oírlo, para poder permanecer ante Jesús y oírlo. Oír palabra de Dios y aceptarla y vivirla, se requería de una condición: ser discípulo auténtico de Jesucristo. Eran los únicos que eran edificados y podían recibir la palabra de Dios. Hablo de discípulos auténticos, porque solamente los discípulos auténticos reconocen el valor de la palabra de Dios. Así como hace 20 siglos, mi hermano, hoy solamente los discípulos auténticos de Jesucristo aman la palabra de Dios. Dice la Biblia que había muchos discípulos, no solamente los 12. Después de que Jesús le dio de comer a una multitud, ¿se acuerdan ustedes? Que había más de 5,000 personas, tenían hambre del estómago. Y Jesús hizo un milagro y les dio de comer a todos. Luego se fue, cruzó el mar de Galilea. Llegaron allá una cantidad muy grande de gente. Ellos se identificaban ya como discípulos de Jesucristo. Y Jesús va ahí con sus 12 y les habla a todos. Y les dice: ustedes vienen tras mí porque les di de comer. Si me quieren seguir porque me aman, deben hacerlo porque tienen hambre de una comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. Pero si quieren ser mis discípulos, les voy a poner un examen. Así lo digo yo. Y es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Cuando oyeron esto, dice San Juan, ahí en el capítulo 6, versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, no los 12, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice la Biblia que eran muchos los discípulos, los que lo buscaban porque les dio comida. Pero Jesús les está poniendo un examen. Jesús no aprueba a discípulos sin haber pasado la prueba. Me siguen por esa razón, pero ahora les estoy ofreciendo una mejor comida que no es para el estómago, es para vida eterna. Dice el versículo 66, desde entonces muchos discípulos, no los 12, volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que muchos solamente buscan lo existencial, y cuando Dios, que es espíritu, ofrece lo espiritual para vida eterna, se alejan. No quieren nada con lo espiritual. Entonces Jesús se dirige a los 12 y les pone una prueba también dura. Ya se fueron aquellos que decían ser discípulos. ¿Ustedes se quieren ir también? Salta Pedro inmediatamente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos sí eran los auténticos. Mi hermano, mi hermana,
La historia se repite hoy. La palabra de Dios es la misma, porque Dios es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, la palabra de Dios es la misma de ayer y hoy se oye a través de labios humanos. Dice el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, está desechando a Dios. Hoy la palabra de Dios se oye y hace el mismo efecto cuando llega al corazón, cuando se oye en el terreno espiritual, porque es palabra de Dios. Y el Señor dice: el que los oiga a ustedes, me está oyendo a mí. Y si alguien desecha a alguno de ustedes, me está desechando a mí. Y si a mí me desecha, está desechando a Dios. San Juan decía al respecto: el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios: si en verdad habéis sido enseñados por Cristo, si en verdad habéis oído a Cristo. ¿Cómo lo van a oír? A través de labios humanos. ¿Cómo son enseñados por Cristo? A través de labios humanos. Alguien dice: yo solamente obedezco a Dios. ¿Quién sabe cómo? Porque no obedece a ninguna autoridad humana. La historia se repite hoy. No todos oyen palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está exhortando aquí a la iglesia de los hermanos efesios para que demuestren que han oído palabra de Dios, demuestren que han sido enseñados por Jesucristo mediante un cambio en su vida y practiquen lo que han aprendido de Cristo. Más adelante dice que otros gentiles andan en la vanidad de su mente, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mi hermano, las profecías desde el Antiguo Testamento se están empezando a cumplir y el cumplimiento profético está llegando. El llamado pueblo de Dios, que hoy se conoce como iglesias, llegará a tener hambre de la palabra de Dios. Hoy no se pierde. Pero leemos a través del profeta Amós, ahí en el capítulo 8, en el versículo 10. Y le dice a las iglesias hoy, al pueblo que se llama de Dios hoy: cambiaré tus cantos y cambiaré tus festividades en lloro y lamento. Y continúa diciendo: y enviaré hambre en la tierra, no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Cuando muchos con lamentaciones andarán buscando la palabra de Dios, pero entonces muchos andarán buscando quién predica palabra de Dios. Pero la palabra profética se ha de cumplir. Todo tu gozo que sentías con los cánticos y las fiestas que hacías se cambiarán en lloro y lamento, para que empieces a buscar palabra de Dios. Y te enviaré mucha hambre. Haré que tengas mucha hambre, pero no de pan, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, debe predicarse hoy, oigan o no oigan.
aunque Dios no prohíbe lo bueno, nos da la oportunidad de que nuestra alma disfrute. Pero nadie que conoce a Dios se quedará en lo bueno. Todo el que conoce a Dios procurará avanzar a lo mejor, de lo bueno a lo excelente. Lo que tiene que ver con la vida eterna, no con lo pasajero, con lo temporal que se acaba con nuestra existencia. Por esto, mi hermano, la palabra de Dios hoy nos dice que los que oyen la palabra de Dios son hijos de Dios. Pero no los que oyen con los oídos, sino los que oyen con el corazón. Es decir, aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen, la respetan. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos, dijo Jesús, son hijos de Dios. Porque es de Dios las palabras